Hola, soy Triscato y soy tu psicólogo friki de confianza. Porque sí, después de muchos años siendo casi psicólogo, ya soy psicólogo. Y en este vídeo voy a contarte mi experiencia en la UNED, por si tú quieres estudiar aquí o simplemente quieres saberlo por curiosidad. Te voy a contar lo bueno, lo malo y algunos trucos que me hubiese encantado saber, sobre todo al principio. Quiero empezar contando por qué elegí estudiar psicología y también por qué en la UNED. Lo cierto es que siempre había tenido mucha inquietud por la psicología. Siempre me había parecido muy interesante el hecho de poder conocer mejor a las personas. Y además que la psicología es una ciencia que se puede aplicar a prácticamente todo, o sea que es muy útil. Aunque he de reconocer que cuando elegí la carrera no lo tenía claro del todo. Y sinceramente la elegí por probar. Y bueno, me gustó. Y bueno, elegí la UNED porque no me quedó otra. En segundo de bachillerato me quedaron matemáticas de ciencias para septiembre. Y como en la ciudad donde vivía no había psicología por aquel entonces público, solamente estaba en privada. Y para entrar en esa privada tenía que haber aprobado en junio, así que no podía entrar. E irme a otra ciudad tampoco era una opción. Así que me quedé en la UNED porque no me quedaba otra. Al principio pensé que no debería ser muy diferente a una universidad presencial, pero lo cierto es que es completamente diferente. La carrera de psicología está genial. En la UNED hay cuatrimestres como en cualquier otra universidad y al final del cuatrimestre hay un examen, en el 99% de los casos, tipo test. También cada asignatura tiene una hora de tutoría una vez a la semana, por lo que si te matriculas de todo el cuatrimestre sueles tener 5 horas de clase a la semana, normalmente por la tarde. Y a nivel personal eso era lo mejor del mundo, porque significaba que no tenía por qué levantarme a las 8 de la mañana cuando me podía levantar perfectamente a las 10 o a las 11, ya que en la UNED te organizas tú como tú quieras. De hecho, si no quieres ir a las tutorías no hace falta que vayas, ya que en muchas de ellas, y en experiencia personal, la mayoría de veces te leen un PowerPoint que te puedes leer en tu casa. Es cierto que con algunos tutores hacíamos algunos experimentos y sí aprendí bastante, pero no es la mayoría. Así que realmente eres tú solo contra el mundo. Y para aprobar en la mayoría de los casos te lees el libro y vas al examen. Y ya. Pero yo estudio por las puntas porque los libros son muy caros. Bueno, ahora después te dejo un truquillo para eso. Todo esto puede ser un pro o un contra, depende de cómo trabajes tú. En mi caso era un pro, ya que no tenía que estar 4 o 6 horas en una clase donde no quería estar la mayoría del tiempo. Y si tenía 5 asignaturas, cada una la asociaba a un día de la semana y cada día me leía un tema. Por ejemplo, el lunes me estudiaba un tema de fundamentos de psicobiología, el martes uno de psicología de la emoción, el miércoles uno de psicología de la motivación, en el cual tardaba más o menos entre hora y hora y media. Con eso y un repaso final antes del examen solía aprobar sin ningún problema. Si eres una persona que necesita constantemente que te expliquen y que te guíen, este sitio no es para ti. A no ser que eso te enseñe a ser autosuficiente, entonces sí puede venirte bien. Sin embargo, tampoco vas a hacer muchos amigos. Cuando yo entré con 18 años, la mayoría de personas eran bastante mayores que yo. Mucha gente se mete en la UNED porque no ha podido entrar en otra universidad, ya que la nota de corte de la UNED es un 5, o porque también estudia o trabaja a la vez en otra cosa. Y para eso la UNED sí es muy buena, porque te permite hacer dos cosas simultáneas. De hecho, yo mismo he estado estudiando un ciclo superior de realización mientras estaba terminando la UNED. La UNED también se mueve mucho por foros y plataformas virtuales. Sinceramente, yo no lo he utilizado casi nunca, pero puedo utilizarlo para hacerle preguntas a otros profesores y compañeros sobre las dudas que tenga. Sin embargo, muchas veces te dirán en qué página se encuentra la información y ya, así que tampoco lo considero muy útil. Por otro lado, las asignaturas tampoco son muy difíciles, salvo algunas como aprendizaje, análisis de datos, fundamentos de psicobiología, lo normal es que las apruebes a la primera. Por ejemplo, fundamentos de psicobiología te pide mucha base biológica. Yo no tuve problemas porque venía del bachillerato de ciencias, pero sé que a mucha gente sí le ha costado. Sin embargo, a mí me costó análisis de datos porque en bachillerato no había visto nada de eso. Así que es importante que te prepares esas asignaturas bien. Como en todas las carreras, luego hay algunas asignaturas que son más entretenidas y otras que son un coñazo. Pero por lo general, en muchas de ellas aprendes cosas guay. Por todo esto, yo no diría que es difícil estudiar en la UNED, solamente te tienes que organizar muy bien. Porque es cierto que hay muchísima teoría. Sin embargo, también hay prácticas. Y es que muchas de las asignaturas tienen lo que se llaman PEC, de práctica de evaluación continua. Creo que suelen ser trabajos de investigación y esas cosas, aunque por ejemplo en fundamentos de psicobiología nos dieron cerebro de cerdo que ya estaban conservados para cortarlo y así poder ver el cerebro por dentro. Por no hablar que al final de cuarto sí tienes práctica, puedes elegirlas o presenciales o a distancia. Y ahora vamos a hablar de los trucos que ojalá haber sabido desde el principio. Hay grupos de Telegram. Tengo entendido que creados por estudiantes, aunque soy consciente de que en algunos hay profesores también. En ese grupo hay muchísima información y la gente te suele ayudar. Y entre ellos te suele encontrar el libro en PDF. Así que si no te quieres gastar dinero en el libro, esta es tu opción. También si tienes dudas te ayudan a resolverlo, incluso te pueden facilitar profesores particulares. Además suele haber subgrupos en Telegram, cada uno para cada asignatura. Por lo tanto acaba estando súper completo. Es cierto que los grupos de tercero y cuarto empiezan a funcionar peor, porque empieza a haber asignaturas optativas, sobre todo en cuarto. Y como todo el mundo no elige esa asignatura, no se completan tan bien las cosas. Sin embargo, los libros suelen estar, así que sigue rentando. Para encontrar estos grupos solamente tienes que irte a Telegram y buscar en la lupa Psicología UNED. Y ya está, ya ha llegado.
Pero sobre todo, si hubiese nada más que un solo consejo que ojalá me hubiesen dado, es el siguiente. Estúdiate los exámenes anteriores. No eres consciente de la cantidad de preguntas que se repiten de años anteriores. Por lo que siempre recomiendo que después de leerte todo el libro, céntrate en estudiar las preguntas. De hecho, alguna vez me he presentado a algún examen solamente habiendo estudiado preguntas y he aprobado. Aunque esto es un método bastante arriesgado, porque si no te suena nada, puede salirte muy mal. Por eso recomiendo que te hayas leído el tema antes. Y te voy a pasar 2 páginas donde puedas encontrar los exámenes corregidos e interactivos, para que puedas ir haciéndolo como si fuese el test del examen. Y estas páginas son Psicotest UNED y Psicomagnum. Ahí vas a encontrar todos los exámenes. Si no está alguno en una, suele estar en la otra. A lo mejor tienes más problemas en tercera y cuarta por las optativas, pero antes tienes todo. Como conclusión final diría, yo en lo personal no volvería a estudiar en la UNED. Si tienes 18 años, en la mayoría de los casos no te recomiendo que te metas en la UNED, porque te vas a perder la vida universitaria que deberías vivir con 18 años. Sin embargo, si te da más o menos igual la vida social y quieres centrarte en algo y no perder el tiempo en clase, la UNED mola. Al igual que si tienes otro trabajo, estás montando un proyecto, estás estudiando otra cosa, porque te va a dar mucho tiempo libre. Pero para esto tienes que ser disciplinado y estar dispuesto a aprender de manera autónoma. Por último, decir que si tienes alguna duda más sobre la UNED o sobre psicología, puedes dejarla en los comentarios y yo te contesto. Y no olvides suscribirte, darle a like y compartir este vídeo con las personas que quieran estudiar psicología. Y si tú también estudias psicología en la UNED, déjame tu experiencia en los comentarios, a ver si es la misma que la mía. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, chao.